La clave es, ¿se está equivocando el inversor en el descuento que está haciendo sobre los tipos de interés? ¿La Fed va a ser capaz de ser honesta con los tipos de interés reales positivos que el mercado quiere establecer? Ese es el kit de la cuestión y lo que te dicen todos en Estados Unidos, que de momento se están creyendo el mensaje de Jerome Powell. Con nosotros Gustavo Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Héctor, pues muy bien y muy contento de volver a estar contigo. Claro que sí, de hecho la última vez que estuvimos por aquí hubo bastante ruido, se generó un debate muy interesante a mi modo de ver y muy constructivo, intercambiando opiniones. La aceptación del debate fue bastante buena, pero quería hacer un inciso y te lo comentaba antes behind the scenes, ¿no? Fuera de micros, porque mucha gente me escribía, ¿no? Por privado, incluso en comentarios públicos diciendo, madre mía, casi se pegan, Pablo y Gustavo, qué mal. Y yo quería hacer el inciso y que tú lo dijeras también por aquí, que precisamente, si fuera con otro te diría que no, pero precisamente con Pablo Gil tenéis una relación de una confianza muy grande, de haber trabajado juntos además mucho tiempo, ¿no? Bueno, es que si piensan que casi nos pegamos, tendrían que haber visto las discusiones que hemos tenido a lo largo de muchos años ya. O sea, quiero decir que es normal, ¿no? Porque, primero Pablo es una persona de la que he aprendido mucho, a la que respeto mucho, es una persona que conoce bien el mercado y además es un placer escucharla hablar, no solamente del mercado, de la vida en general, porque yo he compartido con Pablo muchas horas, hemos tenido que viajar muchas veces juntos por distintas partes geográficas de España y bueno, y la verdad es que es una persona con la que el tiempo se te pasa rápido, ¿no? Porque tienes mucho que aprender, es una persona que por desgracia pues ha tenido que enfrentarse a una enfermedad, ¿no? Ya sabes, y es un tío pues que la vida sabe perfectamente que la vida le ha golpeado duro y sabe levantarse de ello, ¿no? Dicho esto, Es un ejemplo de superación. Pablo es un sí, ejemplo de superación y yo le admiro mucho, ¿eh? Con respecto a lo que dices. además es una persona con criterio, en todos los sentidos. Dicho esto, pues hombre, yo he debatido muchas veces con él, no solamente de economía, sino de otras cosas con las que no estaba de acuerdo. Y como los dos somos apasionados de los mercados, pues hombre, pues es normal que le metamos salsa al debate. Es que yo no puedo defender una idea si no es de una manera emocional en un debate con un gran titán como es Pablo, ¿no? Entonces, claro, mientras que no hagas argumentos ad hominem o descalificaciones, pues si volvemos a debatir, vamos a volver a hacerlo de la misma manera acalorada y yo voy a defender mis argumentos, él va a defender los suyos y después nos vamos a ir a cenar juntos, ¿no? Eso Claro, está bien. totalmente, es que es así. Sí, sí, además también lo dije en el programa el día después, que digo, voy a hacer este inciso y digo, luego nos quedamos después del debate, estuvimos conversando y estuvimos riéndonos todos, o sea que lo que pasa es que Todo lo luego que no se pasa ve es eso. es normal que entre un value investor puro y duro como yo y un analista técnico puro y duro como Pablo, oye, el debate se acalore, ¿no? Es como si metes a un jugador del Real Madrid con un jugador del Barça a debatir, pues oye, uno va a tirar para un lado, otro para otro, y es normal, ¿no? Y luego se juntan en la selección y fuera, ¿sabes? Sí, no, ahí está. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, quitando este inciso, de hecho, la próxima, si hacemos un debate con gente que defienda el value y gente que defienda más la parte técnica o esto, ya sabéis que por aquí, además, viene mucho al canal Edgar Fernández, que es un gestor que a mí me encanta cómo lo hace y con un talento increíble. Y Edgar siempre defiende esa posición como tú, muy fundamental, muy de descontar, ¿no? El valor que tienen determinados activos para invertir de cara al largo plazo, pensando en que tiene un descuento X compañía, así que ahí podemos tener un debate interesante. Oye, llevándonos ya al tema de la actualidad, por cierto, que por aquí están comentando ya, están lanzando preguntas, luego hablaremos del tema de vivienda, que sé que estáis preguntando y lanzando, y sé que además ayer, Gustavo, tuviste un debate con Juan Ramón Rayo Sí, sobre este tema, o sea que lo tienes fresco en la cabeza y sí. nos viene bien. Pero antes, no sé si has visto esto que comentaba del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Fíjate que yo mismamente pensé que no iba a venir una sorpresa del lado negativo en esta ocasión y que iba a haber una relajación y ha profundizado más. Es decir, que la Sí. actividad manufacturera de una ciudad tan importante como Filadelfia, que suele ser termómetro también en la actividad industrial, profundice más. ¿Te parece a ti que es como señal de que en este segundo trimestre del año puede haber una contracción ya de la economía o por lo menos pues un crecimiento negativo, aunque sea leve? ¿Qué lectura haces de esto? A ver, Héctor, ya sabes que los datos están viniendo mixtos ya desde hace un tiempo, ¿no?
bien lo has dicho tú antes, ¿no? Tenemos un mercado laboral robusto en Estados Unidos, sin embargo tenemos un dato de producción industrial hoy que es bastante, que ha salido peor de lo esperado, ¿no? Y la realidad es que hay que tomar los datos con, bueno, pues con mucha mesura, ¿no? Y con prudencia. Dicho lo cual, hombre, ¿cómo no vamos a tener una ralentización con los tipos al 5% en Estados Unidos? Es que es inevitable que la deuda se está encareciendo. O sea, ¿qué es el tipo de interés? El tipo de interés no es otra cosa que el precio que le pones a las promesas de pago, ¿no? Cuando contraes una deuda, tú prometes devolver dinero. Y el tipo de interés marca la dificultad que tiene el deudor de devolver ese dinero o de acceder a esa promesa de pago, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, que cada vez menos deudores van a poder acceder a promesas de pago, al mercado de promesas de pago, con lo cual tiene que haber sí o sí una ralentización. ¿Esto en qué, cómo lo podemos medir? A la hora de invertir. Bueno, tenemos que ser capaces de elucidar si los índices o la renta fija está recogiendo digamos, esta caída, ¿no? Los beneficios futuros que puede producir. En mi opinión, y ya lo dije yo en el debate de Pablo, y además fui bastante contundente con ello, creo que la bolsa sí que lo está recogiendo, ¿no? Si el Standard Poor's 500 no lo estuviera recogiendo, estaría cotizando en 4.800 puntos como veníamos como venía siendo en el año 2019 antes de la pandemia, ¿no? Y luego cayó hasta los 2.900, 3.000 puntos y volvió a recuperar rápidamente. Tirar al Standard Poor's 500 para atrás es muy, muy, muy complicado. Sin embargo, hay empresas que dentro del Standard Poor's 500 están caras, pero otras han dejado oportunidades clarísimas, Héctor. 8 veces beneficios Meta o Facebook era una entrada de libro. Puede ser que entiendas el modelo de negocio más o menos, puede ser, Meta no deja de ser una empresa cíclica que está muy expuesta a la publicidad y si hay una crisis de liquidez va a caer, pero es que estaba demasiado penalizada. Entonces, cuando yo hablo de los datos no son tan importantes como si somos capaces de entender si la bolsa está recogiendo esos datos o no. Y yo creo que el Standard Poor's 500 está recogiendo bastante bien esos datos. ¿Por qué? Porque también está recogiendo medidas expansivas por parte de la Reserva Federal a futuro. Yo creo que las bolsas y los mercados en general están descontando ya un cap o un techo de tipos de interés y la muestra la tenemos en el oro. O sea, el oro está diciendo al mercado, señores, la Reserva Federal sí o sí tiene que volver a generar tipos de interés reales negativos. Es decir, va a bajar los tipos de interés por debajo de la inflación. Con lo cual, ¿qué hace el mercado? Ante ese descuento o ese potencial escenario que es claro, bueno, pues compra oro porque no se fía de la moneda fiat. No porque el oro proteja contra la inflación, que protege a largo plazo, aunque ha habido periodos en los cuales no, sino porque el oro es un sustituto. El oro es el dinero por excelencia. Para mí es el activo real que realmente es dinero. Lo demás son sustitutos monetarios o deuda, ¿no? Que se comportan como medios de intercambio generalmente aceptados, ¿no? Pero lo que hace el oro es ni más ni menos que sustituir al dólar, o más bien es la cobertura ante lo que el mercado espera que no va a poder hacer la Fed, que es ser honesta con los tipos de interés reales positivos que el mercado tiende a generar. La Fed tumba esos tipos de interés reales positivos, los tumba porque no tiene otra opción que tumbarlos, porque si no genera inflación, no puede darle rienda suelta a sus políticas de déficit y sus políticas de deuda. Es que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo con Japón y además es que su deuda va creciendo año tras año. De alguna manera tiene que pagarla. ¿Y cómo la va a pagar? Pues Estados Unidos lo tiene súper fácil, generando inflación, porque además esa inflación la puede exportar. Cuando Estados Unidos genera inflación, el resto, quien más se come la inflación no son los propios yanquis, quien más se come la inflación es el resto del mundo. Y la prueba lo hemos tenido con la apreciación del dólar en máximos históricos con respecto al resto de divisas mundiales, incluso con un BOJ, un banco central japonés, teniendo que intervenir el yen japonés porque se le iba para abajo de una manera impresionante, un yuan que no soportaba ni mucho menos esa lucha contra el dólar, por mucho que hablen de la desdolarización y de que el yuan es el competidor, es imposible que el yuan pueda competir contra el dólar, y al fin y al cabo lo que ha hecho Estados Unidos ha sido doblegar al resto del mundo con su inflación, y va a seguir generándola, porque las guerras ya no son militares, las guerras son de divisas, y las guerras de divisas, Estados Unidos sabe perfectamente que generando inflación lo que hace es empobrecer al resto del mundo y enriquecerse los americanos, porque aunque empobrezcas coyunturalmente
a los americanos, la pobreza la exportas, toda la pobreza americana la exportas más al resto de países del mundo, ¿no? Y eso es lo que hacen los yanquis, y van a seguir generando tipos de interés reales negativos. Y además te digo una cosa, Héctor, el otro día salió el Banco Central Europeo diciendo que igual los objetivos de inflación estaban mal puestos ya. O sea, estaba diciéndole al mercado, oye, que olvidaros del 2%, que la inflación va a ser un 3 o un 4%. Hombre, es claro, ¿no? Que entramos en una nueva modalidad en la cual, por esta década que llevamos de estímulos, no se puede mantener un socialismo generalizado y una lucha contra la globalización si no expandes la oferta monetaria. Es decir, si no empobreces a los ciudadanos generando inflación. Y eso el oro lo recoge. El oro, los inversores somos seres humanos racionales que tendemos a protegernos contra eso, ¿no? Sí, el oro también en su momento, el Bitcoin, aunque es verdad que Bitcoin está más, para mí, más correlacionado con el sector growth, ¿no? Y el espacio de la tecnología todavía va bastante de la mano, y en cuanto cae el Nasdaq también se refleja en Bitcoin y demás. Pero vamos, totalmente con lo que dices. Además, ya sabes que yo esa tesis del oro la compro y he estado subida en ella. Y vamos, no es que he estado subida en ella, es que sigo subida en ella. O sea que ahí estamos de acuerdo. Con respecto a tema SP500 que decías antes, fíjate que te iba a rebatir una parte también, pero es que era volver al debate del otro día y tampoco me interesa porque ya se hizo en su momento. Pero justo además lo has dicho al final, las expectativas de los tipos de interés. Para mí, la clave y la madre del cordero precisamente está en esas expectativas de tipos de interés. Si la Fed cumple sus promesas, que es mantener tipos altos y pausa larga en tipos altos durante un tiempo, yo creo que eso no lo recoge el mercado en estos momentos. Ahora mismo el mercado lo que está recogiendo es un descenso en julio. Y te digo, hablando con expertos de Estados Unidos, allí, en Nueva York, yendo a bancos de inversión, hablando con fuentes de allí, todos te dicen, incluso gente que está relacionada con la Fed, o sea, ya te digo, gente con fuentes dentro de la Fed, y te dicen, en principio, a no ser que venga una catástrofe, la Fed va a mantener tipos altos. Es lo que te dicen allí, ¿eh? Otra cosa es que luego estén en contra o no. Sí, me lo creo, pero que mantengan tipos altos no es la cuestión. La cuestión es que, o sea, quiero decir que lo que vende es que va a mantener tipos altos, pero si luego estás rescatando a Silicon Valley Bank, o no rescatando, perdón, pero estás inyectando nuevas expandiendo el líneas de balance, sí. crédito. Claro, es que al final es, por un lado, contraes y por un lado expandes. Es decir, por un lado, mantengo los tipos de interés altos, pero por otro lado los relajo. Yo creo que es un panorama difícil. Yo creo que nos enfrentamos a unos próximos años en los cuales la normalización del riesgo, que no es otra cosa que dejar que la curva de tipos de interés se comporte de manera noble, como mínimo vamos a tener unos tipos de interés del 3%. Eso sí te lo compro, Héctor. Lo que no veo es que por asomo la Reserva Federal vaya a cargarse la inflación con una facilidad asombrosa, porque eso implicaría sí que meternos en una recesión grande, y no lo van a hacer. Es decir, yo creo que el mercado está descontando correctamente un techo de tipos de interés porque lo vio. O sea, es que el mercado fue testigo en primera línea de que en el momento en el que se rompió algo, y se rompió Silicon Valley Bank, y luego se expandió un poco al resto de bancos, la Reserva Federal paró el penalti. Dijo, cuidado que si no paramos esto nos golean. Y paró el penalti, se reunió de urgencia los fines de semana y se inventó la nueva línea de liquidez, en la cual los bancos podían depositar sus activos deteriorados a largo plazo ahí por el valor facial y no por el valor de mercado. Y claro, eso el mercado lo interpreta como, bueno, la Fed sí va a subir los tipos hasta que se rompa algo, y romperse algo se va a romper, con lo cual el Standard & Poor's 500 la gente no vende porque descuenta que más o menos a un tipo de interés del 2,5-3%, las empresas pueden seguir generando free cash flow, o el free cash flow que están generando, de manera holgada, con lo cual más o menos a 20 veces beneficios lo paga, ¿no? Es decir, la reserva, la gente que está viendo el Standard & Poor's 500, los inversores, están viendo un índice que te está pagando un 5% de tipo de interés nominal, pero contra curva de inflación más o menos un 2%. Es decir, la gente está diciendo, bueno, ante un escenario peligroso de inflación y de incertidumbre, yo estoy comprando las 20 o 25, bueno, estoy comprando las 500 empresas más importantes del mundo, pero sobre todo 10 o 15 empresas con las cuales el ser humano se levanta y se acuesta. Ya sabes, Apple, cuando te levantas nada más consultas el móvil, cuando pones una peli Netflix, cuando pides una pasta y antes Amazon. Es decir, la gente está pagando un 2% sobre inflación
a largo plazo. Ahora bien, lo que dices tú, Héctor, estoy plenamente de acuerdo. La clave es, ¿se está equivocando el inversor en el descuento que está haciendo sobre los tipos de interés de la FED? Es decir, la clave está en preguntarse, ¿la FED va a ser capaz de ser honesta con los tipos de interés reales positivos que el mercado quiere establecer, con el Ahí tipo de está. interés natural? Y esa es la pregunta. Ahí está donde está el debate. Yo creo Héctor, que es el kit de la cuestión ese. Ese es el kit de la cuestión y lo que te dicen todos en Estados Unidos, que de momento se están creyendo el mensaje de Jerome Powell. Por eso te dicen que la recesión sí que es posible, que no la ven grave y por eso creen que van a mantener tipos muy altos e incluso la pausa cuando llegue la recesión. O sea, no sé, son teorías que también hay que ir viendo la foto cómo se mueve. Es que es difícil, es lo que estás diciendo. Y el debate es ese, ¿no? Precisamente si van a ser capaces, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Si van a ser capaces de ser honestos con el argumentario que han tenido hasta ahora. pero te digo una cosa, Héctor, hay que tener muchísimo cuidado con las falacias de autoridad y los sesgos de autoridad, porque yo he visto a grandes gestores a lo largo de mi carrera meter unos patinazos Sí. que alucinas. Y yo, por supuesto, yo lo que diga Goldman Sachs, JP Morgan, todo eso yo ya me he cubierto contra, yo tengo una cobertura ya. En cuanto veo eso, yo digo, yo desconfío del mensaje a priori. Pero te digo una cosa, con respecto a esto, Gustavo, te digo una cosa. No es lo mismo lo que sacan, digamos, los departamentos de análisis en informes que lo que hace la mesa de trading, ¿eh? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, de hecho, los buenos analistas filtran entre varios informes, ¿sabes? Pero lo que te quiero decir que al final, aquí lo que tiene que tener uno es criterio propio. Y no dejarse llevar por lo que dice la falacia de autoridad o el sesgo de autoridad, porque los sesgos en bolsa son muy comunes. El sesgo de confirmación, el sesgo de autoridad, todo eso siempre te va a invadir. Pero tú tienes que intentar tener un criterio propio. Y a mí me parece muy bien esto. Tú dices, bueno, la Reserva Federal se va a mantener impasible, va a fortalecer el dólar, yo creo que van a tener los tipos de interés 4,5-5% durante bastante tiempo. Vale, pues tu escenario claramente ya tienes, con esa información que tú descuentas, ya tienes que tener una estrategia. Si tú tienes esa estrategia, ya tienes que saber que tienes que estar corto en bolsa, porque lo más probable es que el Standard & Poor's 500 no aguante esos beneficios empresariales, y eso se resienta, la recesión impacte y se resienta en las ventas y por tanto en el beneficio operativo de las empresas. Si yo tienes un criterio más como el mío, que es una normalización de tipos al 3%, entonces te tienes que mantener un canal lateral entre 3.700 y 4.200 puntos y ver cómo evoluciona la economía, ¿no? Pero lo bueno es eso, que tengas una tesis de inversión y en función de esa tesis decidas una estrategia después, ¿no? Yo creo, fíjate, es que me parecen que son dos escenarios muy probables lo que dices. Incluso el tuyo lo veo bastante probable en el sentido de que si viene una recesión económica que no descuenta la Fed, porque la Fed yo creo que está descontando la famosa mild recession o incluso aterrizaje suave todavía, pero yo creo que tiene en el horizonte una recesión muy suave, muy leve, muy ligera y muy fácil de manejar. Con ese escenario, claro, esa pausa sí que es posible, ¿no? Esa pausa sí que es posible en tipos altos. Pero si viene algo más grave de lo que ellos están descontando ahora mismo o lo que tienen en sus modelos, entonces tu escenario yo creo que sería el más válido. No muy grave, no me refiero a una crisis 2008, no estoy diciendo esto, pero sí una crisis de un descenso de la actividad pues notable y a lo mejor un aumento del desempleo en 2 puntos o 2,5 puntos. Ahí entonces, que puede ser súper posible todo esto, sí que puede haber un recorte más abrupto de los tipos de interés hasta el 3%, 2,5%, no lo sé. Esto ya sí que no lo sabemos. De hecho, es lo que está descontando el mercado. El mercado de bonos y los futuros sobre fondos federales están en esa teoría, en una recesión más fuerte de lo que está diciendo la Fed. A ver, lo que descuentan es claramente una bajada de tipos de interés inminente. Si luego es por una recesión o no, esa es la gran pregunta, ¿no? Pero lo que descuenta es baja de tipos porque la Reserva Federal no va a ser capaz de mantener tipos altos mucho tiempo. A lo mejor está descontando un escenario de desinflación. Y entonces es Puede que ser. hay que jugar esa carta también. Tú piensa ahora, Héctor, que mañana tenemos el settler, que es la vivienda, que pesa un 40% en el CPI, que es el índice de inflación americano por excelencia. Ese todavía no ha actuado. Y sabemos que el precio de la vivienda es un 40%, no el precio, pero una partida que se llama Owner Equivalent Rent, que recoge el precio que el propietario le da a su propia vivienda en caso de que la vendiera,
más una serie de cosas más. Vale, pues eso pesa un 40% sobre el CPI. Prácticamente toda la inflación es vivienda. Prácticamente, o sea, realmente eso. Si mañana se va y estamos viendo que en la vivienda se ha pegado un tortazo, que prácticamente se ha ido a mínimos históricos en cuanto a ventas, nunca había caído tanto, tan de golpe, y es normal, porque las hipotecas están dando el 7%, si empieza las expectativas de inflación empiezan a penetrar en los propietarios de las viviendas y las agencias inmobiliarias hacen bien su trabajo, que lo tienen que hacer bien sí o sí para sobrevivir, y conciencian a los vendedores de las viviendas de que tienen que rebajar su piso y por tanto los propios vendedores empiezan a darles en las encuestas del Owner Equivalent Rent, empiezan a darles a la vivienda un precio menor, de repente se te va la inflación al 0% o al 1%. ¿Y qué pasa? Que si la inflación se te va al 1% y tienes a los bancos con unos balances súper deteriorados porque han invertido en activos de larga duración y sus precios han caído mucho como consecuencia de las subidas de tipos de interés de la FED, que la FED va automáticamente a rebajar tipos de interés y no va a tener que, sin que se haya generado ningún tipo de crisis. Y encima va a empezar a generar tipos de interés reales positivos, lo cual sería jodido para los que estamos posicionados en oro, que yo también. Total, vamos, ese escenario nos mata, sí. Toda tesis de inversión tiene sus contradicciones. No, total. Estoy posicionado en oro y creo que el Standard & Poor's 500, no soy artista en Standard & Poor's 500, no veo ningún escenario, bueno, sí, veo algún escenario, pero creo que el Standard & Poor's 500 tiene un techo muy claro en los 4.200, 4.300 puntos. Vamos, que yo mañana por la mañana me metes en una cámara de crionización o me duermes o me metes en un coma y me duermes un mes y me despiertas al mes y yo veo el Standard & Poor's 500 en 4.500 y me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿qué ha pasado? ¿Y te metes corto? Si lo ves en 4.500, ¿te meterías corto? Sí, me meto corto. Yo a partir de 20 veces beneficios con unos tipos de interés del 3%, yo estoy corto en Standard & Poor's 500 seguro. Interesante, esta visión. Además que te la compro, que lo sepas. Mira, Raúl Sonoyo, que nos dejaba una pregunta destacada por aquí por el chat. Ahora voy a vuestras preguntas también. Vamos rápidamente con todo esto y vuestras cuestiones y debates que tenéis por aquí. Dice, Héctor, pregúntale a Gustavo si cree que el SP500 puede llegar a comportarse como el índice de Japón, es decir, se refiere al Nikkei, como dice Pablo. Me encantaría conocer su opinión. Bueno, es que el índice de Japón está en máximos históricos. Es que Pablo no te habla de, no quiero hablar de él sin estar aquí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también los dividendos que se han pagado, ¿no? Y sí, yo compro el argumento de Pablo en tanto en cuanto no se trata de comprar un índice y echarse a dormir. Se trata de comprar algo que consideras que está barato y echarse a dormir, ¿vale? O sea, el análisis que tienes que hacer, ¿esto está barato? Vale, pues si está barato lo compro. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el Standard & Poor's 500? Pues coger las empresas que más pesen del índice, que son las FANG y unas cuantas más, y valorarlas más o menos. No te vas a meter... Además, lo tienes muy fácil, porque las empresas grandes están prácticamente valoradas por el mercado y muy bien valoradas. Es muy difícil que una empresa como Apple, Amazon, Tesla, pues donde hay cientos de millones de ojos, haya ineficiencias en el precio. Por eso a mí no me gusta invertir en empresas grandes. Yo invierto en empresas pequeñas que son difícilmente accesibles por las gestoras de fondos y por los grandes bancos, porque ya me dirás tú que... Por el tamaño y tal, claro. Sí, está claro. Una empresa que capitaliza 100 millones de euros. Sí, o sea, un tío que mueve 10.000 millones de euros va a comprar una empresa que tiene 100 millones de euros. O sea, si se mete en un 1%, compra la empresa entera. Y los inversores les interesa que o están invirtiendo en management, es decir, no les interesa que tú gestiones, no son CEOs, no se convierten en CEOs, ¿no? Ellos gestionan el capital y invierten en CEOs, ¿no? Con lo cual, me gustan más las empresas pequeñas, pero dicho esto, que si el Standard & Poor's 500 podría llegar a convertirse en el nuevo Nikkei, hombre, el Nikkei llegó a cotizar 40 veces beneficios, ¿eh? Es que, claro. Y el 500 lo hemos tenido como máximo en 25 veces beneficios. Pero fíjate, Gustavo, que con respecto al Nikkei, por meter un poquito un tema cuña para hacer la diferenciación. Claro, es que Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica durante muchos años. Japón tuvo su momento de burbuja inmobiliaria en años 80, etcétera, y de ahí no ha vuelto, ¿no? Y expansión tecnológica, etcétera. De ahí no... Fue un momento muy concreto de la historia en el que se hacían incluso hipotecas en yenes, ¿no? Tal cual, y en el que, pues eso, Japón era muy dominante por cómo se calentó la tecnología, bueno, todo lo que estoy comentando.
Pero es que Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia que es la primera potencia. Para mí no es comparable el SP500 con el Nikkei en este sentido. No, Simplemente, luego que el índice pueda comportarse de otra manera, que podamos tener 7 años lateral al índice, por supuesto que sí. Pero si Estados Unidos sigue creciendo y sus compañías siguen creciendo, por lógica, de cara al largo plazo, el SP500 debería seguir creciendo. En mi opinión, que no es lo mismo con Japón, que se ha calentado un sector en concreto o un área concreta y por eso repunta y despunta el índice por encima de la media, ¿no? no, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Standard Poor's 500 es muy difícil verlo barato mucho tiempo, tío. Héctor, yo Sí. he intentado cazarlo varias veces y se te escapa cagando leches, pero muy rápido. O sea, Y cada vez se es compra como más ver. caro. No es lo mismo Cada vez el se ASP compra. en los años 80 que en el año 2000. O sea, es que no es lo Pero mismo. Héctor, esa es la clave, que cada vez se compra más caro. O sea, es decir, es que has puesto el dedo en la llaga. O sea, ¿por qué cada vez se compra más caro? Porque los inversores están muy cómodos percibiendo un 2% real o un 5% nominal comprando a Elon Musk, que es un tío que está multimillonario pero que duerme en la empresa, con una tienda de campaña, comprando a Warren Buffett, que es un tío que tiene 90 años y está mirándose empresas junto con Munger, comprándose a Bezos, que es un tío que está todo el rato dándole al coco para ver cómo mejora. O sea, que estamos hablando de gente que son enfermos mentales del trabajo, ¿no? Obsesos, competidores natos, como Cristiano Ronaldo, que están con 36 años haciendo abdominales a las 6 de la mañana. Entonces, eso la gente está dispuesta a sacrificar más rentabilidad. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a comprar esos tíos por un 10% al año? Eso tiene que pasar algo muy gordo, como que te encierren en casa y que la oferta de producción se paralice de repente. Y entonces sí que puedes cazar eso a 8 veces beneficios. Es decir, tú tienes que comprar las cosas baratas cuando todo el mundo está cagado de vivo o acojonado. Porque si no, no vas a poder, esas empresas no te van a dar un 10% al año ni de coña, si no está pasando algo muy grave, ¿no? Y ya os lo digo yo, o sea, es que estamos hablando de cosas muy seguras, muy, muy seguras, tan seguras como que al margen de que haya volatilidad o no, que siempre la va a haber en los mercados, estamos hablando de que estar invertido en las empresas más potentes del mundo contra un 6% de rentabilidad al año es muy atractivo, ¿sabes? No, desde luego. Y mira, por aquí Jesús Pinazo que nos dice, en las small caps es el único lugar en el que estoy encontrando cosillas, lo demás todo está Está, caro. Claro, en está, small caps es cierto que se están abriendo muchas oportunidades. Yo ya dije hace mucho tiempo, digo, si abro oportunidades en 2023, va a ser en small caps, desde luego, vamos. que es importante lo que dice el compañero, porque estoy muy de acuerdo con él. 2023 a mí me están costando más hallar valor. Hay cosas que están baratas, por ejemplo, el oro, el sector del oro, pues las mineras de oro están baratas. Tenemos también el sector consumo en United Kingdom, en Inglaterra, que se ha visto muy resentido por la inflación, está también bastante barato. El sector automovilístico se está poniendo hay cosas bastante baratas El y hay que tener en inmobiliario de cuenta Estados Unidos, Gustavo. Ojo, el ¿eh? inmobiliario. Claro, claro. Es que donde tenemos que ir, por eso yo digo que siempre hay que estar invertido, porque siempre hay cosas baratas. Ahora bien, exige que compres aquello que más penalizado está, como mínimo que te lo mires. No te vas a mirar el sector tecnológico en el año 2015 o 2016 con unas quantitative easing en pleno apogeo, ¿no? Porque es que vas a encontrar cosas caras ahí. Pero la pregunta del compañero que hizo con respecto al Nikkei me parece que es inteligente, claro. Estados Unidos podría entrar en una fase de lateral perfectamente 5 o 6 años o 7. Y con lo cual incurres en un coste de oportunidad muy alto porque te tiras pues nada, unos cuantos años percibiendo tipos de interés reales negativos o al menos plano, ¿no? No, no, por eso ir a empresas Cara, concretas, en este caso en el espacio de las small caps, que es lo que hemos hablado ahora, es muy interesante, porque ahí sí que ha habido un descuento y un castigo muy fuerte, ya en 2022, ¿eh? O sea que ahí seguramente hay unas oportunidades muy, muy, muy interesantes. es que Héctor, es que ahora mismo comprarte el Standard Poor's 500 supone perder dinero en términos reales, porque la inflación está en Estados Unidos en el En el 6 y 5. medio, en el Bueno, el 5. 5% y pero la La subyacente está subyacente por más alta. Sí, sí. claro, está en el 7%. Y te quiero decir que estás perdiendo contra un 5% de rentabilidad que te da el SP500 porque está 20 veces beneficios, estás cayendo un 2% al año. Con lo cual, a ver si. Que hay que mirar bien, hay que afinar bien.
Sí, no, desde luego que sí. Aquí nos podemos equivocar y por eso diversificar también. Lo que hablabas antes del oro, el oro es un elemento que para diversificar siempre ha sido muy interesante y sobre todo en momentos de inflación. O sea que todo esto yo creo es fundamental. Mira, Jokama44 preguntaba que si creemos que ya está resuelta la crisis financiera de los bancos o que si puede haber algún susto fuerte en el corto plazo. No, ¿Qué opinas? bueno, a mí me preguntó Daniel Lacalle el otro día en su programa lo mismo, digo, ojalá lo supiera, ¿no? O sea, Claro. Para tomar decía, decisiones sería cojonudo, claro. coño, es que me pongo corto del sector bancario mañana y además apalancado y me forro. O sea, que imagínate, pero la pregunta, claro, pues es que no lo sabe ni la Reserva Federal. Porque si lo hubiera sabido, hubiera manejado el timing de los tipos de interés de otra manera y no hubiera tenido que volver a aflojar, que el balance de la Reserva Federal ha recuperado otra vez el nivel de activos, de compra. Es decir, estamos prácticamente otra vez en 8 millones y medio. Todo el esfuerzo que ha hecho de venta de activos para drenar de liquidez el sistema lo ha perdido en poco tiempo. Con lo cual es imposible saber. Dicho esto, creo que hay bancos que son muy responsables con su balance y otros bancos que no tienen ni puta idea, como es el caso de Silicon Valley Bank, que te cogías el balance del banco y daba pena verlo, ¿no? Y luego resulta que es que el CFO pues era un tío que no tenía ni idea de mercado financiero, entonces invertía todo en activos de larga duración, no tuvo en cuenta el riesgo de tipos de interés y cuando quiso deshacer posiciones porque necesitaba liquidez, porque los bancos, los deudores retiraban sus depósitos, bueno, mejor dicho, los acreedores retiraban sus depósitos, tuvo que liquidar en pérdidas y tuvo que declararse en default, ¿no? Así que, bueno, si va a haber o no otra crisis bancaria, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiéramos todos, sí, sí, no, total. Y yo te pregunto a ti, de hecho, porque aquí yo creo que me he manifestado mi opinión y además opiniones que he recogido también desde Estados Unidos durante todos estos días, pero vamos, que tu opinión también construye el relato todavía mejor. Por cierto, quiero dar las gracias a Jordi Despertar. Jordi Despertar, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Los nuevos que estéis por aquí os invito que os sigáis el canal o incluso suscribáis, que es una ayuda fantástica para nosotros. Lo podéis hacer gratis un mes con Amazon Prime y que, como ha puesto antes por ahí Chris por el chat, que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí tenéis información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, todo relacionado con economía, ideas de inversión también, como estamos comentando ahora. Hay un hilo de ideas de inversión que la gente comparte sus ideas. No son recomendaciones, son ideas particulares que tiene cada uno, pero para que lo sepáis, que ahí estamos en la comunidad de Discord. Y fíjate, bueno, por ir ya a otro de los temas que quería tocar hoy, que he anunciado también en mis redes sociales y demás, que es sobre la vivienda. Esta información, además, primero esta información que te he pasado, que se ha conocido, que se ha publicado hoy sobre el Banco de España. No sé qué te parece esto, además me han pasado el informe completo, le tengo que echar un ojo más en profundidad, incluso me van a dejar la oportunidad de hablar con el matemático que ha elaborado este informe y que ha estado mirando todo esto al detalle, pero básicamente, para la gente que no lo conozca, es que el Banco de España ocultó previsiblemente información crucial que podría haber evitado cientos de Sí, sí, miles de sí. desahucios. No sé cómo ves esto, sobre todo de la época del 2010, 2011, 2011. Yo ya lo sabía porque me dedicaba en esa época al brokeraje hipotecario y muchas hipotecas que se concedían al tipo IRPH, que era el índice de... Hmm. Bueno, estaba el índice CECA, que era el índice de las cajas, que todavía estaba por encima, y luego estaba el IRPH, que era un índice que solo, bueno, pues que solo se formaba en España y era un índice bastante más caro que el Euribor, ¿no? Vale, al final lo que querías que era disfrazar un tipo de interés dentro de las escrituras del préstamo hipotecario. Si el Euribor está al 3, el IRPH que está al 5%. Y encima le metes un diferencial, con lo cual el cliente dice, bueno, tengo IRPH más 0,25, tengo un índice más 0,25 y se piensa que con ese diferencial están dándole una hipoteca cojonuda cuando lo que están dando es una mierda de cojones. Perdóname la expresión, pero es que Sí, no, hay no, que no, ser no, que total. Unas las prácticas cosas nefastas de las entidades en aquel momento. O sea, es unas sí, malas sí, prácticas. y además, Héctor, yo soy defensor del mercado libre, pero eso no es mercado libre. O sea, los bancos han engañado muchísimo y las cajas ni te cuento. Yo trabajaba en Uf. esa época en el sector y yo he visto auténticas barbaridades. He visto como notarios llamaban al IRPH Euribor y Ah, le decían, no, sí. tiene usted sí, sí, y tiene usted una hipoteca muy buena porque tiene un diferencial del 0,25. Y comparaban el Euribor con el IRPH, cuando el IRPH está 2 puntos porcentuales por encima del Euribor. Claro, todas esas hipotecas se comunican a Banco de España. Tú cuando un banco comercial da una hipoteca, automáticamente comunica a Banco de España la posición, ¿vale? Y claro, el Banco de España al ver eso, pues
callaba, porque como los bancos ganan dinero, pues bueno, todo el mundo gana dinero mientras que el cliente no se queje. Claro, pero el Banco de España no está para eso. El Banco de España está para también alertar sobre una situación anómala que puede perjudicar a millones, ¿no? O centenares de miles de personas. Pero el Banco de España está para alertar, el notario para avisar, el Bueno, tasador para claro. tasar bien, pero es que en esa época estaba todo el mundo metido en el ajo. Y es que esto viene de atrás, viene del año 2000, el de la burbuja inmobiliaria, que es Sí. cuando la burbuja de crédito era hacer caja sin contemplación. Los directores de las sucursales aprobaban las operaciones por atribuciones, operaciones que estaban al 80%, bueno, al 120% del valor de tasación de la vivienda y con una tasa de endeudamiento del 70%. O sea, eran auténticas locuras. Y claro que el Banco de España habrá mirado para otro lado, pues como todo el mundo hacía en aquella época. No, a mí total, vamos a ver en qué avanza todo esto. Yo ya te digo que me voy a poner en contacto con los que han elaborado este informe. Intentaré traerlo al canal para que la gente, la audiencia lo pueda ver y qué estudio ha hecho en concreto, pero desde luego me parece pues es una tropelía. Una de las más que se van saliendo a la luz después de tantos años de esos excesos de la burbuja inmobiliaria. Lo que dices, todo esto viene de la burbuja inmobiliaria y los excesos que luego y los coletazos que se fueron dando a posteriori, igual que en Estados Unidos con la subprime, todo lo que sucedió, que firmaban hipotecas a perros, a gente que había fallecido, unas cosas que espero que no volvamos a verlas en la historia, porque fue tremendo, ¿no? No, pero sí lo vamos a volver a ver, ¿eh? Esto vamos a Los seguir viendo excesos tienden a repetirse, sí, sí. por No, de desgracia. hecho, las burbujas se siguen formando. Sí, lo que pasa es que las burbujas emigran de sector, emigran de tal, pero sí, sí las vamos a volver a ver, porque y cada vez va a ser peor. Yo te digo una cosa, si no hemos vivido la gran crisis, no la hemos vivido todavía, y la va a haber, porque o sea, la tendencia no puede ser a intervencionismo, a socialismo, a lucha contra la globalización. Eso tiene que petar por algún lado. Mira, la ley nueva de la vivienda, yo Mm. he tenido que empapármela porque, bueno, aparte de que también doy asesoramiento inmobiliario, bueno, pues he ido a varios debates. Juan Ramón Rayo me invitó el otro día, que también se la sabe muy bien, y Domingo Soriano, que también se la conoce muy bien. Los tres estuvimos hablando un poco antes de ello y tal, y es que muchas cosas no las entendíamos, porque no las entienden ellos, pero es que esto te pones a bucear en la ley y te dan ganas de llorar. O sea, es lo más intervencionista que hay en el mundo. Es que el político de turno, de una manera electoralista, porque es una ley completamente electoralista, te diga por cuánto dinero puedes vender tu casa. Porque ya no es ni alquilar, porque lo que pretende la ley es cargarse el precio de la vivienda eh, manipulando el precio del alquiler. Es acojonante. Y te digo una cosa, Héctor, ¿sabes quién es el que sale perdiendo aquí? No es el gran tenedor que tiene 5 viviendas. No, el que sale perdiendo realmente es el pequeño propietario que ha comprado una vivienda en 300.000 euros y que automáticamente va a valer 200.000 euros por este intervencionismo y el Estado le está haciendo perder esa gran cantidad. Y el pequeño propietario es la persona que está desnuda ante la inflación porque no sabe protegerse en bolsa, porque no entiende la volatilidad, porque no sabe valorar empresas, porque eso requiere especializarse mucho y estudiar mucho y llevar muchos años, ¿no? Y ese pequeño propietario que dice, bueno, ven, hay inflación, pues bueno, hemos hecho un patrimonio de 200 o 300.000 euros durante 15 o 20 años con mi mujer y voy a coger y me voy a refugiar de la inflación comprándome un piso. Y ahora no te puedes refugiar de la inflación porque llega Pedro Sánchez, bueno, no, ni siquiera Pedro Sánchez, porque es que la ley no es del PSOE. Aquí el PSOE fue el partido más liberal en la ley, que además no sé quién fue, pero fue en el año 2005 cuando liberalizó el alquiler completamente. No me acuerdo ahora Mm. mismo Sí, sí. del ministro. Sí, sí, pero es que fue el No, PSOE. fue así, sí. O sea, pero quien ha impuesto esta ley es Bildu y Esquerra Republicana. O sea, los tíos más intervencionistas del mundo, comunistas total, o sea, la izquierda más radical del mundo, es los que han impuesto esta ley. Y tú ahora mismo al pequeño propietario no puede ni siquiera manejar el precio de la vivienda, o sea, el precio del alquiler, Pero porque claro, Gustavo, imagínate un propietario con 5 casas que valgan 80.000 cada una o 60.000, que puede haber. Y eso es un gran tenedor. Eso es un gran no, tenedor. pero es que Y fíjate entonces dónde un tío está. que tiene 2 casas de medio millón de euros cada una no es un gran tenedor. Exactamente. No es una tendencia. Eso lo decíamos ayer en el debate, pero es que tú piensas una cosa, es que además es que el pequeño propietario no puede decir, bueno, mira, vamos a ver, como tenemos, va a haber inflación y tal y cual, lo que voy a hacer es subir el precio del alquiler y nada, y me anticipo a esa inflación, ¿no? Que es lo que hacen los mercados, ¿no? Anticiparse a la inflación o no, descontar expectativas. Bueno, pero es que el pequeño propietario le obligan a
hacen un rollover del precio anterior. Es decir, si tú alquilaste tu vivienda en 1.000 euros, ahora solamente la puedes alquilar por otros 1.000 euros, más un tanto por ciento que es el que yo te voy a decir en función de un índice que todavía no sabemos ni cómo funciona porque ni siquiera han sabido sacarlo adelante. O sea, lo están estudiando, lo está elaborando el INE. O sea, es acojonante porque en términos reales sí o sí te vas a ir empobreciendo. Es decir, una persona, va a pasar lo que la renta antigua. Una de dos, el arrendador no va a decidir no invertir más en esa vivienda, con lo cual se va a deteriorar, no va a haber ningún tipo de CAPEX. Y segundo, que en términos reales, un arrendador que tenga alquilado su vivienda durante 25 años por debajo de inflación, resulta que va a estar regalando prácticamente el alquiler al arrendatario, que es lo que pasó con las rentas antiguas. Que esta es una medida franquista, que las rentas antiguas se tiraba 20 años gente viviendo pagando 200 o 300 euros, ¿no? O sea, se han cargado el mercado. Pero, bueno, yo creo que es una medida electoralista que nos lleva, que responde muy bien al tipo de gobierno que tenemos y al Pero tipo si es de ciudadanos. que ya independientemente, o sea, es que el problema de la vivienda, y cuando se nos meta que el problema de la vivienda es un tema de oferta y puramente de oferta, y ya está, pues lo entenderemos. Y cuando, si esto empieza a funcionar y siga existiendo el problema de oferta, porque va a seguir existiendo, entonces, ¿qué haremos? Pues diremos, no, es que si esto se intentó aprobar en Berlín en su momento, los topes y más, y se ha tenido que dar marcha atrás. No, se aprobó. En Berlín en el año 2019 se fijó el precio del metro cuadrado a 9,8 euros. Se aprobó. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? dio solución? No ha dado solución. No, contracción de la oferta un 30%. Exactamente. En París, con la ley Arul, pasó exactamente igual. En Estocolmo, colas de 500.000 personas accediendo a un solo piso y colas de 20 y 25 años. Ha pasado igual. En Nueva York, en San Francisco, sí ha pasado. El control de alquileres y de vivienda siempre ha pasado. O sea, siempre reduce y que conociendo, Gustavo, cómo funciona el mercado español y cómo es la sociedad española, esto fomentas un mercado B muy amplio. Esa es la realidad en nuestra sociedad. La sociedad española esto tiene que evolucionar, macho. No, estoy completamente de acuerdo. Pero digo, sobre la base actual es así. ¿Sabes cuándo va a empezar a evolucionar la sociedad española, Héctor? A raíz de este tipo de medidas. Mucha gente ahora que no va a poder protegerse contra la inflación, va a tener que ponerse las pilas y decir, bueno, pues tengo que irme al oro, tengo que irme a la renta fija, tengo que irme a la bolsa para protegerme contra la inflación, porque es que si no me voy a empobrecer. Y luego cuando veamos que cuando llegue el político que no pueda más y le impongan, oye, tienes que bajar las pensiones porque este gasto que tenemos no es normal, ¿no? Pero bueno, a base de leches, ¿no? Así es como vamos a aprender. No, pero si es que además te ves, si el problema es que las alternativas van por el mismo lado y todo lo que dices tú, electoralismo del corto plazo y no, hay que sacar más vivienda social, más tal. Vamos a ver, que nos centremos en el tema de la oferta. Vamos a centrarnos en esto. Nadie se está centrando en esa parte, en realidad. El otro día salió Rita Maestre diciendo que iba a comprar 10.000 locales, que es en su medida dice, no, si salgo de alcaldesa... Pero tirando de deuda, ¿o cómo lo va a comprar? O sea, endeudándonos a todos. El cálculo es aproximadamente entre 3 y 5.000 millones de euros. O sea, es que no has entendido nada. No has entendido nada. O sea, tú fíjate hasta dónde llega el nivel. O sea, es que el político es el problema, no es la solución. Es que es clarísimo. No, totalmente. Si es que es así. Bueno, me tiraría mucho tiempo hablando contigo, Gustavo. Sé que te tienes que ir ahora, que tenías cosas que hacer, pero vamos, que es un debate muy, muy interesante. Bueno, si tienen alguna pregunta por ahí en el chat, yo la respondo, ¿sabes? Sí, estaban comentando por aquí todo esto que estábamos diciendo ahora con respecto al tema de los alquileres y tal. Voy a ir más atrás, que creo que nos habían dejado antes alguna pregunta. Mira, Anacleto000 dice que con los precios de las hipotecas, ¿por qué lo van a hacer bien los rates? Estaba comentando con respecto a también lo que he dicho yo del inmobiliario de Estados Unidos. No estamos hablando tampoco de que en el corto plazo sea como hay que entrar, sino que hay que empezar a mirar, ¿no? Los rates. Y también digo, no es lo mismo rate de real estate comercial, que seguramente va a tener mucha travesía en el desierto, porque muchas oficinas están vacías, especialmente en Estados Unidos, y nos centramos en Estados Unidos. Pero ¿por qué lo van a hacer bien los rates? Pues porque en Estados Unidos hablamos, ojo, porque ha habido un descuento importante ya de caída de precios y porque las hipotecas alcanzaron su pico en el 7% en su momento, desde ahí ha relajado y seguramente lo suyo es que si vamos a esta desaceleración de la economía, que siga relajándose el tipo de interés hipotecario. Es lo lógico si los tipos de interés también van bajando, ¿no? Por eso digo lo de los rates. No sé, Gustavo, si quieres tú también ahí aportar. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, los rates lo hacen muy bien en épocas de inflación también y si a eso le añades
abaratamiento de la deuda, pues lo normal es que suban, ¿no? Las OPIMIs y todo lo relacionado con el real estate, ¿no? Mira, quiero ir a una de las preguntas. Ah, sí, nos habían dejado una pregunta antes al principio que no me ha dado tiempo a ver de Príncipe Vegeta BTC, que muchísimas gracias por preguntar por primera vez por el chat, es la primera vez que comenta por aquí por el chat. Y decía, mira, ¿qué os parece que Santiago Niño Becerra proponga como solución intervenir el mercado de alquiler topando precios o expropiando a propietarios segundas viviendas? Es un poco lo que estamos hablando ahora. Eso es lo que ha propuesto Santiago Niño Becerra. Es que no lo sé, yo te digo, habría que contrastar esta información porque tampoco vamos a... Vamos a ponerle que sea el señor X, pues que me parece, Sí. que me parece que entro yo en su casa y le robe todo lo que tiene dentro, ¿no? Pues es la pregunta ¿cómo le contesto? Pues eso es robar. O sea, ¿qué me parece robar? Pues mal. Robar me parece mal y cualquier gobierno que eduque a la gente en el robo, pues es un gobierno que está condenado a fracasar. Es un país, una sociedad que está condenada a pasar hambre y a Es que pasar eso miseria. es robar tal cual. Yo que tengo dos viviendas, dos hipotecas, que antes hablando de los notarios comentaba por aquí Chris por el chat y es cierto, el primer notario que nos firmó la hipoteca, es que si lo ves Gustavo, te descojonas. Un tío que tiene que dar fe supuestamente del contrato que tú estás firmando, dijo, bueno, ustedes han leído esto, ¿no? Pues vale, ya está. Ustedes lo han leído, pero ¿cómo? Y 1.000 euros al bolsillo, ¿eh? Exactamente, dice, ¿cómo que 1.000 ustedes han euros leído? Sí. No, por eso, que es robar, que yo me sentiría completamente robado. Que no nos volvamos locos, que la ley del 2023 de la vivienda es un robo. Tú fíjate, Héctor, el que haya comprado en el año 2022 con intención de alquilar, tú obviamente estás pagando en el precio, porque la vivienda se puede valorar por dos métodos, el método de comparación o el método de rentas. El método de rentas es el mismo que se utiliza en la valoración de empresas, que no es otra cosa que descontar flujos de caja o actualizar flujos de caja futuros al presente. En la vivienda sería actualizar la renta que te da esa vivienda por alquiler anualmente y traerla al presente. Vale, eso, así es como valoras la vivienda. Si una vivienda me da 10.000 euros al año, bueno, pues le aplico un múltiplo y más o menos puede estar costándome pues 225, 250. Pero es que si ya no te va a dar 10.000 euros al año porque está intervenido el precio contra inflación y te empieza a dar 10.000 el primero, 8.000 el segundo, la vivienda vale la mitad. Pero ¿quién coño le paga a ese hombre que no ha tenido en cuenta ese riesgo regulatorio que se ha inventado el Partido Socialista con un fin electoral? Esa diferencia, porque ahora va a caer el precio de su vivienda. ¿Quién le va a pagar a ese pobre hombre que se cubre con el precio? Nadie. ¿Qué le han hecho? Robarle. ¿Le han robado por qué? Porque no estás dejando al mercado que discrimine entre oferta y demanda. ¿Y cómo No, vas a discriminar ahora? Pues y es porque que te gusta el show. fíjate que supuestamente, la intención de la medida es como ser más igualitario y yo creo que precisamente crea lo contrario, discriminación hacia ciertos grupos de inquilinos, también hacia jóvenes o inmigrantes, porque claro, ahora dirán, a ver a quién alquilo, a quién no, a quién vendo, a quién no. Es que todo esto influye ahora mismo con No, esta nueva... Entonces yo creo que discrimina también incluso por, por, no, pero es por que sectores. te vuelvo a repetir que a quien más perjudica es a las rentas, a la gente pobre o a la gente que ha decidido, por el lado de los productores o por el lado de los ahorradores, la gente que ha decidido comprar vivienda durante toda su vida para protegerse contra la inflación, están perdiendo dinero ahora por la medida del gobierno. Pero es que por el lado de los que compran vivienda, ahora que ya no puedes discriminar por precio, porque antes cuando había un exceso de demanda o un defecto de oferta, discriminas por precio para, bueno, pues esas pocas viviendas que hay, asignarlas a la gran cantidad de gente que haya. Pero ahora, ¿cómo las asignas? Bueno, pues tendrás que discriminar por el tío que mejor contrato laboral tenga, el tío que mejor te caiga o el que mejores pintas tenga. Entonces, obviamente, a aquellos que no tengan trabajo, sean estudiantes o tal, no se lo vas a alquilar. Si yo ahora mismo solamente tengo un abanico de 10 personas que ya no puedo discriminar por precio, ¿por qué voy a discriminar? Pues por solvencia. ¿Y por solvencia quién voy a elegir? Pues a los que más pasta tengan o mejor condiciones laborales tengan. Y eso excluye a los estudiantes y a todas. O sea, es que al final, macho, el intervencionismo siempre empobrece más a las que menos tienen. No, pero que además, y ya por poner el punto final con todo esto, además de lo que dices y ahondando en lo que precisamente lo que estás comentando, ahuyenta esto la inversión, pero ya no me refiero a la inversión de los grandes fondos, que esto puede ser éticamente reprobable en muchos casos, o sea, no digo que no, por supuesto que sí, pero me refiero a la inversión de particulares que quieran invertir en activos inmobiliarios, en No, pues tú o yo o otro. Pero Héctor,
que echar a los grandes fondos es un gran error. Que estamos hablando de que el mercado, es que la gente no entiende que cuanto más líquido es un mercado, más dinámico es y mucho mejor. O sea, y además que los grandes fondos que hacen con la vivienda la profesionalizan. O sea, profesionaliza el sector. Llega un gran fondo y te dice cómo tienes que alquilar, establece, introduce nuevas leyes jurídicas, etcétera, etcétera. Todo ese talento lo estamos echando. Pero bueno, si España es experta en expulsar talento, así que tampoco pasa nada, ¿no? No, si digo al margen de esto, y digo que al margen de que muchas veces es cierto lo que estás diciendo, pero también es cierto, creo, que ha habido malas praxis por parte de los fondos buitre en concreto en momentos de la crisis en su momento. Ha habido malas prácticas en ese sentido, sobre todo de cara al ciudadano, que se ha visto perjudicado en muchos casos con alquileres a opción a compra que luego no han sido como tal, etcétera, ¿no? Pero esto, vamos, daría para un debate todavía mucho más extenso. Pero, vamos, yo no hablo de echar los fondos, sino que digo que incluso al que perjudica es al pequeño inversor, que tiene una propiedad alternativa, o sea, 2 propiedades o 3, ponte, para rentabilizar sus ahorros, y que ahora pues esto le da inseguridad jurídica e inseguridad de cara a largo plazo, ya está, es simplemente. Sí, así es. Clarísimo, clarísimo esto. Pues nada, Gustavo, que muchísimas gracias como siempre por pasarte por aquí. Nos hemos extendido un poquito más. Ahora me quedo yo 5 minutitos con la gente por aquí por el chat y nada, que te espero pronto por aquí. A ver si como charla individual, como debate, como lo que quieras. Ya sabes que aquí Muchas gracias, Víctor. Un al pie placer del y un cañón. abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, un abrazo, chao.